Buenas noches, soy Luis Hernández Navarro y les doy la bienvenida a una emisión más de su programa A Contracorriente, aquí por Rompeviento Televisión por Internet. Hoy en la noche vamos a conversar con el abogado y doctor Francisco López Bárcenas, mixteco de nacimiento y mixteco de corazón, sobre los acuerdos de San Andrés a 18 años de su firma. No se vayan, regresamos en un momento. Regresamos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Estamos conversando con el abogado Francisco López Bárcenas sobre los 18 años de la firma de los acuerdos de San Andrés. Hace un momento veíamos, Francisco, que los zapatistas preguntaban en diciembre de 2012, después de esa impresionante movilización. ¿Escucharon? Bueno, ¿qué pasó con la firma de los acuerdos de San Andrés? Bueno, también ellos mismos decían, y yo creo que esto responde mucho a esto,
es el ruido de su mundo derrumbándose y es el del nuestro resurgiendo. Porque finalmente los acuerdos no se cumplieron y a 18 años no se han cumplido. O sea, el gobierno se comprometió y no cumplió. Violó la ley, además. Eso no lo dice la gente. Pero el Estado creó el ambiente jurídico para que se dialogara, se llegara a acuerdos para resolver el problema del levantamiento, se llegaron a acuerdos y el gobierno no cumplió. Ahora, ¿por qué no cumplió? Eso yo creo que es lo importante. Y ese es el ruido de su mundo derrumbándose. Porque modificar el Estado, y no cumplió ninguno de los estados que se comprometieron, de los que hablábamos hace rato, hay que decirlo también, no cumplió Guatemala, no cumplió Chile, no cumplió Colombia, no cumplió nadie. ¿Por qué? Yo creo que hay una contradicción fuerte entre los derechos de los pueblos indígenas y las políticas del capital neoliberal. Yo creo que en este momento el mundo se enfrenta a esas dos cosas. Por un lado, la voracidad de las empresas transnacionales y por el otro lado, la necedad, por llamarlo de una manera, de los pueblos de seguir siendo pueblos. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Desde mi punto de vista, el capital entró en una etapa terminal. Y cuando digo terminal no es que se vaya a caer mañana, es que ya no tiene reversa. Y es que, según entiendo yo soy abogado, pero entiendo esto, y a ver si estoy equivocado, pues que alguien me corrija, pero entiendo que el capital, la fuerza, el sentido del capital para que exista es producir plusvalía, producir ganancia. Y en esta etapa el capitalismo llegó a tal nivel que ha producido tanto que ya no hay quien consuma. ¿Y los derechos de los pueblos indios en qué sentido? Y por el otro lado, el capital tiene esa contradicción, o deja de producir para sacar al mercado lo que ha producido, lo cual implicaría que se detenga, o genera formas de que los consumidores puedan obtener eso, y no puede hacer ninguna de las dos cosas. Entonces, ¿en qué opta el capital? Por cosificar bienes que ni siquiera la burguesía en el siglo XIX, cuando se crea el modelo que tenemos, se atrevió a hacer. Vamos, los códigos civiles actuales todavía dicen que hay cosas, bienes que no podemos hacer privados, porque son necesarios para la supervivencia, el agua, el aire, y ahora ya se ha cosificado. Ahí es donde entran los pueblos indígenas, porque estos bienes están en territorios indígenas. Los recursos naturales, el agua, la biodiversidad, los conocimientos sobre ella, que tienen que ver con medicina, con alimentación, con agricultura, las actividades esenciales para la vida están en territorios indígenas. Y cuando los pueblos indígenas demandan derechos territoriales, se refieren a eso. Y cuando el capital dice no, se refiere a que se los va a llevar también. Yo creo que ese es el gran dilema que tenemos ahorita, ese es el gran ruido al que se refieren los zapatistas en este momento, yo creo. Si vemos un poco las luchas en México y en América Latina, en donde están por la defensa del territorio, están por la defensa del agua, están por la defensa de los bosques, están por la defensa de sus espacios de reproducción. Y el capital quiere acabar con ellos. La clase política, Francisco, dice que en el 2001, después de la marcha zapatista en la que habló la comandante Esther, sí, se legislaron los derechos de los pueblos indios, sí, y se reconocieron un conjunto de derechos, y entonces se dio cumplimiento a los acuerdos de San Andrés. Sí, sí. Y fue la clase política en su conjunto, porque recordemos que la iniciativa entró por el Senado y ahí el senador Jesús Ortega del PRD, Manuel Bartlett del PRI y Diego Fernández de Ceballos del PAN legislaron juntos, ¿no? Y presentaron aquello como un gran logro. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo, eso se ha dicho. El gran problema que nosotros, o que tiene esa discusión, es que no atiende a
el objetivo de la legislación. Porque los acuerdos de San Andrés dicen reformar el Estado, refundar el Estado, dicen. Reconocer a los pueblos indígenas como sujeto de derechos, reconocer su autonomía y señala una serie de elementos que construirían su autonomía: derechos sociales, pluralidad, consentimiento, sustentabilidad. La señala, ¿no? Eso no está en la reforma del 2001 y las que se hicieron posteriores, porque se han hecho muchísimas para los estados de la República. Casi la mayoría de ellos ha legislado, muchas leyes federales y estatales se han reformado. Para mí son leyes que se han hecho para simular que se cumple, pero que en el fondo no se pueden cumplir por una razón: porque no hay institución que se encargue de hacerlas cumplir. Hace un momento tú usabas la imagen para describir cómo el Estado social en México se había venido acabando, lo habían venido destruyendo. La imagen de algunos de los participantes en San Andrés de que había una cobija, sí, y esa cobija o se había estrechado o se la habían llevado. Sí. Entiendo que la idea de San Andrés era volver a tener esa cobija, claro, para los pueblos indios. Eso no fue así entonces. Eso no fue así, o sea, eso no fue así, porque las leyes, yo insisto en esto, las leyes que se han hecho no se pueden aplicar. Bueno, pongo un ejemplo, que los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar su lengua. Caramba, eso no necesitas decirlo en la Constitución. Lo que necesitas decir es cuál es la garantía de que lo van a hacer y qué va a hacer el Estado para que eso se haga, ¿no? Alguien me puede decir, está el INALI, pues con INALI y sin INALI estamos igual. O sea, el INALI no ha hecho cosas que apoyen a ese tipo de derechos. Entonces, pues no se cumplieron los acuerdos de San Andrés, no se reformó el Estado, no se ha reconocido a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, y lo que tenemos entonces es un nudo ahí fuerte entre los pueblos que quieren seguir siendo pueblos, un Estado permisivo que ha hecho todo lo posible para que el capital transnacional tenga los elementos que le permitan llevarse eso que los pueblos pueden cuidar. Y de manera dramática, más de la tercera parte del país, por ejemplo, la tienen las mineras. Más de la tercera Más parte. de la tercera parte, con cifras del INEGI. Más de la tercera parte la tienen las mineras y por 100 años. Pero la demanda entonces del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés es una demanda que sigue viva por parte del movimiento indígena. Totalmente. ¿Y el movimiento como tal lo reivindica? Yo creo que lo siguen reivindicando mucho, y lo que había que decir es, lo que había que discutir un poco es en este nuevo contexto, porque muchas cosas han cambiado en el mundo y en la legislación también. Una de las cosas muy importantes que han pasado en México es que nuestra Constitución actualmente ya permite que los tratados sobre derechos humanos sean parte de ella, y uno de ellos es el Convenio 169. Y han cambiado las circunstancias. Bueno, entonces resumiendo, diríamos que a 18 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, estos son letra muerta, que la ofensiva del capital transnacional en contra de los pueblos indios avanza, que los instrumentos jurídicos que formalmente existen son instrumentos light, que no permiten efectivamente la defensa de esos derechos. Pues, Francisco, te agradecemos muchísimo tu participación el día de hoy. Esperamos que no sea la última ocasión en la que nos acompañes para seguir con esta reflexión sobre la situación de los pueblos indios en nuestro país, en América Latina, los retos que se están enfrentando ante la neoliberalización. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Luis.